George Luise es profesor principal de la Universidad de Miami, también creador y director del Observatorio para las Industrias Culturales Creativas de América Latina y el Caribe. Es autor de numerosos libros, probablemente el último y más importante será el curso de la cultura. Se lo dejo con George y bueno, un aplauso para George. Esta mañana se habló a partir de lo que dijo los que hablaron esta mañana, de la necesidad hoy en día de la reconstrucción de identidades del conocimiento de América Latina. Es decir, es un tema muy importante. En la actualidad hay una serie de redes culturales de todo tipo, literarias, artísticas, musicales, etcétera, que recorren América Latina y inclusive otras partes del mundo. América Latina con Estados Unidos, con Europa, más débilmente con África, pero también. Y ahí van redescubriéndose o descubriéndose una serie de conexiones, diferencias que tienen que ser negociadas. En algunos casos, estas redes también están abriendo nuevas perspectivas sobre qué es el contenido de lo que se hace, sea literatura, música, artes visuales, cine, lo que sea. Entonces, lo que yo quiero hablar hoy en día es de la importancia de la gestión, no tanto la gestión entendida en su sentido tradicional, ¿no? Es decir, de lo que se hizo a partir del siglo XIX, de la creación en su momento importante para las sociedades criollas, de los museos nacionales, de las filarmónicas, de la ópera, etc. Pero ¿qué es lo necesario hoy en día en la gestión? Evidentemente, yo en el trabajo mío pongo mucho énfasis en redes personales, redes que funcionan en Internet. Es decir, por lo visto, la Red Peruana de Literatura es evidentemente una de esas redes que está abriendo campo, como en otras áreas. Entonces, lo que quiero decir aquí también es que el trabajo de gestión no es simplemente el contexto, es decir, no solo es la partera para el plato principal que pueda ser la música, la literatura, etc., sino que el trabajo de gestión, de la creación de redes, de conexiones, en sí es un trabajo creativo, es un trabajo importante que tiene que tenerse en cuenta, porque muchas de las diferencias que se van a negociar se negocian ahí, en ese relacionamiento en las redes. Así que es uno de los puntos que quiero mencionar, ¿no? Esa creatividad, la negociación de diferencias, que tiene mucho que ver con lo que se planteó al comienzo, es decir, cómo redescubrirse, cómo crear instrumentos sociales más democráticos de acceso, no solo a financiamiento, sino acceso a esferas públicas. Ahí tenemos un gran problema. Internet ayuda, ¿verdad?, a diseminar una amplia gama de trabajo literario, musical, etcétera, etcétera. Pero aún así, Internet, uno entra por las conexiones que uno tiene, ¿no? En qué grupo circula uno. Entonces se da una serie de compartimentos a veces que no se comunican. Sí, las redes que logran establecer esas comunicaciones son muy importantes. Es decir, que el proceso de democratización tiene que ver con esas redes complejas, de las cuales voy a hablar con más concreción. Bueno, abordar el papel del sector cultural en América Latina y los desafíos, ¿no? Sí, de eso, la cuestión de la inclusión, el impacto social, la referencia en relación a eso, a la educación, cuál es el papel de la universidad no solo entre universidades, sino entre universidad y sociedad. ¿Sí?
cómo es que se relaciona un grupo como este con lo que está pasando en la literatura, en los grupos culturales a lo largo de este país u otro país. La gestión, las políticas culturales, ¿sí? ¿Qué incidencia proviene desde las redes hacia las políticas culturales? Sé que ese es un tema importante hoy en día en Perú, porque se creó recién el Ministerio de Cultura, tienen una nueva ministra de Cultura, y hay una serie de desafíos que tienen que ver con gestión, que necesitan un amplio debate, que yo sepa, más debate de lo que ha habido en Perú hasta la fecha, ¿no? Y así en otras sociedades también. Es decir, la democratización de la sociedad tiene mucho que ver con esos aparatos de gestión y el acceso que abren a la sociedad. Ahora, como ya dije, para lo que voy a decir hoy me interesa menos la gestión en su sentido tradicional de las grandes instituciones, de los museos, de las filarmónicas, etcétera, de las academias literarias tradicionales, ¿no? Y quisiera enfocarme más bien sobre lo que se entiende quizás mal como sector independiente, y que yo diría que hoy en día ni se piensa como antes lo que sería el sector independiente, independiente del Estado, independiente del mercado, independiente de qué, ¿no? Como vamos a ver en algunos ejemplos que voy a dar, más que independencia lo que se establecen son relaciones, ¿verdad?, de cooperación a distintos niveles: mercado, Estado, sociedad civil. Es algo articulado en complejas redes de coacción, que es, digamos, el procedimiento más dinámico hoy en día. Es un sector que entiende la necesidad de trabajar con y fomentar la creatividad ciudadana y a la vez generar procesos de formación y desarrollar estrategias de gestión que aseguren su sostenibilidad. Me parece una cosa importante que la formación en cómo gestionar la cultura es muy importante, y desafortunadamente en la mayoría de los países a quienes se les nombra ministros, viceministros, etcétera, carecen de ese tipo de formación, y es algo que veremos que es importante. Consiste en un triple proceso cultural: fomentar y empoderar, formar y gestionar. Lo interesante es que estos tres aspectos de la acción cultural no se conciben separados, o no deberían concebirse separados, sino como componentes necesarios de una misma acción, donde se juntan curadores y cuidadores. Es decir, podemos pensar básicamente quiénes son los intermediarios. Muchos de ustedes que organizaron esto son intermediarios, son los que llevan a cabo estos procesos, son muy importantes, la intermediación, ¿no? En arte se llaman curadores, en la cultura tradicional son los cuidadores, cuidadores del ambiente, por ejemplo, del bosque, lo que sea. Es decir, donde se juntan, donde deberían juntarse los curadores de la cultura ya letrada, oficial, y los cuidadores de las comunidades. Es decir, la importancia de los intermediarios y también de los grupos de sociedad civil. Bueno, déjenme empezar con la que no era. Me da me disculpo un momentito. Ahí vamos bien. Es posible que no se vea todo muy bien ahí, supongo, ¿verdad? Porque hay un rayo de luz que está cayendo ahí, sin duda opacando. Entonces disculpen la calidad de la imagen. En todo caso, déjenme empezar con una declaración de la Fundación Imagen, que dice: el principio básico de la naturaleza es la creatividad, y creemos en los seres humanos como depositarios del más alto grado de naturaleza creativa, pero también sabemos que tenemos que educarnos en su lógica, impulsarla,
cuidarla, compartirla, ponerla en el centro de nuestras decisiones. Compartir, como explican luego, implica el uso de redes y nuevas tecnologías para conectarse a los cambios y movimientos mundiales, evitando así la exclusión y potenciando, sin embargo, su identidad multicultural. A su vez, ese compartir debe generar riqueza, es decir, no solo riqueza cultural, sino también en la cultura se genera riqueza material, ¿no? Luego diré más acerca de esta generación de recursos a partir de la cultura. Pero quisiera seguir con otro aspecto importante de muchas de las iniciativas del llamado sector independiente. Tuve la suerte en un viaje anterior a Lima de conocer el proyecto Micromuseo. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, por lo menos los limeños. El Micromuseo, dirigido por Gustavo Buntings. Se trata de un museo móvil y micro, tanto en el sentido de pequeño, que hace referencia a espacios menores y no los grandiosos inmuebles de la museología nacional o internacional, como en el sentido también del autobús. Es decir, un micro es un autobús y es un microespacio. Las plazas populares son los usuarios mayoritarios de los buses que recorren toda la ciudad, fungiendo como una zona de contacto ambulante donde las culturas se mezclan. Según Buntings, el micromuseo acompaña y vehiculiza las estrategias populares de precariedad e itinerancia asumidas como capital simbólico a ser empoderado críticamente. Entonces, evidentemente, Buntings y el micromuseo son intermediarios que están intermediando esa relación con la creatividad, en este caso las clases populares. Parte de la innovación de estos proyectos es su capacidad financiera, por lo general recurriendo a múltiples fuentes. Supongo que no tengo aquí una idea de cómo financiaron este congreso, pero sería interesante ver qué procesos creativos hicieron para poder convocar a tanta gente. En un ensayo sobre movilidades museicas, un comentarista perspicaz hace referencia al micromuseo como emprendimiento múltiple, flexible, que maneja una suerte de bricolage financiero. Y por cierto, la gran mayoría de las iniciativas culturales en todo el mundo, este es un ejemplo de México, caen en la categoría de microunidades económicas, es decir, como las editoriales. Según el economista mexicano Ernesto Piedras, el 97% del empleo en el sector cultural, que es por lo general de tipo informal, ¿no?, está en las microempresas, que es de 1 a 5 personas. Y además ni las llama empresas, las llama unidades económicamente activas, porque la mayoría no son formalmente empresas, ¿no? Vemos algo parecido. Otra vez la luz no va a permitir ver bien ahí lo que tienen adelante, el gráfico, pero si uno piensa en la cantidad, y este es el fenómeno que se da en la música, en las galerías de arte, es decir, ¿quiénes son los grandes? ¿Cuántos existen? ¿Quiénes manejan el poder de las grandes instituciones? Si uno piensa en literatura, Planeta, Alfaguara, ¿no?, Santillana, una serie de grandes editoriales, pero más del 97% de las editoriales son pequeñas, ¿no?, emprendimientos editoriales, como en arte, como en música, etc. Y la cantidad de grandes, si uno compara con España, que existe en España, da cuenta de la fortaleza de la industria editorial en este país en comparación con la de América Latina, que es uno de los problemas que se tiene en América Latina desde hace mucho tiempo, es decir, desde que en los años 80 las editoriales españolas empezaron a fusionarse y adquirir las latinoamericanas. Mientras que en España se encuentran 114 en un solo país, ¿verdad?, de 40 y pocos millones, de 40 millones de habitantes. Bajo esta clasificación de las grandes editoriales, 114
correspondientes al 3,4% total de agentes editores, aplicando el mismo criterio de clasificación en América Latina entre los 18 países que conforman la base de datos consolidada del CERLAC. Se encontraron 108 empresas en todos los países activas cuya edición acumulada ha superado los 1.000 libros. Estas empresas corresponden al 0,9%. Eso quiere decir que en América Latina solo ese porcentaje son grandes editoriales y que las otras caen en la categoría de micro, pequeñas y medianas, con las micro siendo una gran mayoría. Cabe mencionar al respecto una matriz de sustentabilidad cultural elaborada por una gestora, Silvia Durán. Por una parte tenemos una lógica de mercado y profesionalización, donde estarían esas grandes empresas, ¿no? Y por otra, los valores y las prácticas en contextos comunitarios. Todo aquí. No profesionales y a menudo institucionalizadas al margen de los grandes mercados o de las locaciones formales. Vamos a ver, bueno, voy a mencionar un caso importante en la literatura, es decir, algo que hoy en día en Sao Paulo y Río de Janeiro es lo más dinámico, y son los saraos. ¿Conocen lo que es un sarao? ¿Conocen lo que es en inglés el open mic? Es decir, que uno llega al micrófono abierto y recita, ¿no? A menudo como el spoken word, con gran influencia del rap, en el tipo de poesía que se ve, o de poesía o de otro tipo de enunciado literario o cultural, ¿no? Bueno, hoy en día, como voy a mencionar otra vez al final, los saraos, es probable que los saraos son, digamos, lo más dinámico de la literatura en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Y eso se da en ese sector de lo poco formal, ¿no? En barrios marginados, etc., hasta tal punto que se ha producido algo interesante que también se reproduce en la música. Es decir, que esa cultura de clases populares empieza a atraer a las clases medias, a los estudiantes universitarios, y se produce un proceso muy rico de colaboración. Pero lo interesante ahí es que quienes ingeniaron esto son y provienen de las clases populares. Entonces, volviendo a esto, por una parte tenemos lo que se crea, es decir, aquí lo que hay es una analogía. Por una parte tenemos un sector que está interesado en la productividad, el desarrollo económico, etc., y se organiza, se gestiona para esos recursos. El problema de eso es que a menudo lo que se hace en esta área, ¿verdad?, afecta al sector natural, al ambiente, al aire. Si uno quiere producir más ganado, uno le pone hormonas o algo por el estilo, y eso tiene efectos sobre la salud. Entonces hay una relación directa, a veces contraproducente, entre mayor desarrollo económico y el efecto que tiene en este sector. En cultura se produce algo parecido. Las grandes editoriales que se comen a las pequeñas, ¿verdad?, y luego generan lógicas de bestseller, no promueven la literatura, la diversidad de literaturas posibles. Igualmente en la música, los grandes sellos, Sony, EMI, etc., ¿verdad?, se interesan en lanzar Shakiras y otros que puedan vender millones y millones y millones de CD, ¿verdad?, y luego no se promueven las músicas locales, que son las músicas con las cuales en nuestras sociedades uno ojalá pudiera entablar diálogo. La idea es esta, que el material que nos ofrecen las grandes, desde este punto de vista
de desarrollo económico, de los bestsellers, ¿verdad?, es tener los referentes de las grandes estrellas. Como lo que nosotros hacemos con eso, es decir, al consumir cultura, sea la literatura de Alfaguara, Planeta, etcétera, o la música de Sony, etcétera, o la televisión, los programas de televisión, esos son los insumos con los cuales nosotros mantenemos diálogos con nuestros conciudadanos. Yo hablo contigo, yo puedo empezar, digamos Lost, el programa Lost. Entonces, mira, ¿qué pasó en el último episodio de Lost? Que tiene muy poco que ver con lo que pasa en nuestra sociedad. Así que hay una relación ahí. Claro, puede ser enriquecedor tener esos referentes transnacionales, pero a la misma vez, si las empresas logran dominar y opacar la producción local, tenemos menos referentes para nuestros diálogos acerca de lo que pasa en nuestra sociedad. Entonces hay una relación ahí entre lo que podríamos llamar, ¿no?, los valores inmediatos, lógica de mercado, y los valores de largo plazo, que son los valores que en naturaleza tienen que ver con sustentabilidad, pero también en sociedad tienen que ver con la sustentabilidad de la ciudadanía, democratización, reconocimiento de la diversidad. Entonces, por una parte tenemos la lógica de mercado y profesionalización, por otra los valores y las prácticas en contextos comunitarios, no profesionales y a menudo institucionalizados al margen de los grandes mercados y de las locaciones formales. Es justo lo que vengo hablando en relación al micromuseo, que rehuye el gigantismo mercadológico o estatal, porque hay dos gigantismos, ¿no? En el contexto de México ustedes recordarán que creo que fue Vargas Llosa, que en ese momento dijo algo que quedó muy mal en México, pues se refirió a algo que Octavio Paz había dicho, es decir, que en México tienen el ogro filantrópico, es decir, el Estado que financia tanto, y entonces tienen así las dos amenazas institucionales de la gestión tradicional son o el modelo europeo, el mexicano hasta cierto punto de vista, gigantismo estatal, o el americano, que es pura mercadología, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar otro espacio ante esos dos gigantismos? Pero esa preferencia, la del micromuseo, que en la mayoría de los casos no es un apartamiento voluntario, sino que se debe a la escala de lo comunitario, no quiere decir que se rehuya de todo mercado, que es lo que vemos acá. Más bien se da un entrecruzamiento entre ambas lógicas, la lógica del mercado y la lógica comunitaria, ciudadana. Esto es justamente el trabajo de la gestión orientada a la sostenibilidad, es decir, cómo gestionar, trabajar en mercado y ante la sociedad, ante la sociedad civil. Podemos ver, volver a la Fundación Imagen, a lo que les leí antes, y ver cómo se entrecruzan y combinan ambas lógicas. La del bosque primario, de los ciudadanos, del ambiente, y la del mercado y la puesta en valor en el mercado del patrimonio y del capital cultural. Así, el patrimonio es una de esas, uno de esos fenómenos interesantes, ¿verdad? Porque el patrimonio es lo que mantiene hasta cierto punto la historia y la memoria. Es un patrimonio siempre problemático, ¿verdad? Porque el patrimonio suele haberse acuñado como patrimonio a partir del poder, ¿no? Entonces, los dos patrimonios que dominan en Perú, como en México y muchos otros países, son el patrimonio colonial, contra el cual ha habido una serie de discursos postcoloniales, etc. Y también el patrimonio de la grandeza del pasado, de la grandeza indígena del pasado, no del actual. Es decir, entonces el patrimonio además es, y en Perú es clave, es uno de los grandes insumos del turismo.
Entonces, volvemos al problema de la diapositiva anterior. Ante una lógica mercadológica, esa memoria pasa por un filtro de embalado del producto cultural con no solamente de elementos, ¿no?, de exposición de patrimonio, sino también de publicidad, de literatura, una serie de cosas que giran en torno del patrimonio ante la lógica mercadológica, que tergiversan la memoria, es decir, la relación que la gente puede tener con ese legado del pasado. Así que vemos ahí ese problema. Entonces, ¿cómo que se enfrenta la Fundación Imagen ante esto? Leemos por una parte que se quiere promover el turismo cultural, el ecoturismo y los programas de intercambio como medios para una verdadera interacción intercultural y un conocimiento recíproco de los pueblos, sus riquezas y sus valores. Esta cita corresponde a lo que Sylvie Durán llamó el bosque primario. Y también leemos que se imagina a una Bolivia, la Fundación Imagen es boliviana, una Bolivia en la que el porcentaje de riqueza generada por los sectores artístico, cultural y turístico supone una parte significativa del Producto Interno Bruto nacional y que se busca entablar relaciones con organismos de financiamiento públicos y o privados nacionales e internacionales, aceptar y canalizar posibles donaciones, incentivos económicos, financiamientos, patronatos, auspicios destinados a un mejor cumplimiento de los objetivos trazados y especialmente al desarrollo y fomento de las artes. Entonces se está buscando cómo potenciar el patrimonio ciudadanamente, pero también qué provecho se le puede sacar económicamente a eso. Ahí está el gestor en ese lugar tratando de negociar ese conflicto, esa casi contradicción. En literatura es un poco más difícil, ¿verdad? Porque en cierto sentido también un poco más fácil. Es mucho más fácil en literatura escribir y montar algo en la red, ¿verdad? Y estar en un grupo de red y no preocuparse de la economía de la literatura. Donde está la economía de la literatura tiene que ver otra vez con las grandes editoriales y el copyright, ¿verdad? Es decir, interesantemente muchos grupos alternativos en literatura están optando por el Creative Commons, el licenciamiento alternativo al copyright, un poco para liberar su obra. Pero es un poco distinto, digamos, del caso del patrimonio, inclusive de la música. Por contraste con la enorme mayoría de escritores, ¿verdad?, un músico que tampoco gana nada con su sello, de la misma manera que yo publico un libro de poesía, con suerte se venden 500 ejemplares o lo regalo, ¿verdad? La editorial Microempresa se traga el gasto, o yo mismo, como si hubieran visto mejor la diapositiva antes de las editoriales, muchas son de autor-editor, es decir, el autor mismo que pone el dinero. Dígase parentéticamente que el mayor subsidio en cultura en todo el mundo, hasta en Estados Unidos o Europa, es el autosubsidio. Es decir, yo trabajo para tener suficiente dinero para publicar mi obra. Músicos también, es decir, que el autosubsidio es el más importante, más que lo que ponga el Estado, la empresa o lo que sea. Uno pone más. Bueno, en el caso de la música, ese músico que no gana nada vendiendo CDs, en todo caso en el Perú, ¿verdad?, cuando se piratea todo, no va a ganar nada. Entonces, ¿dónde gana? Gana en su concierto, ¿verdad? Aun cuando sea en un bar, ganan algo. El literato, por otra parte, puede ir a un recital y no se le va a pagar. Entonces, no, se le hace un favor invitarlo a recitar para que pueda leer su poesía o lo que sea. Entonces, hay diferencias importantes entre las distintas artes, ¿verdad?
Y una de esas es que en esta cuestión de la gestión, en la literatura no hay la misma relación con mercado, exactamente la que uno puede encontrar en arte, con galerías o con comisiones o en música, ¿no? Eso por una parte flexibiliza a la literatura y le permite despreocuparse, a menos que uno quiera llegar a ser a Vargas Llosa, García Márquez o quien sea, que gana así millones, ¿verdad? Eso sí están en esa liga, pero el 99,9% de los escritores no están ahí. En todo caso, y hay una gran diversidad de escritura. Entonces la cuestión, lo interesante son las redes que ponen en valor esa diversidad de oferta literaria. Podríamos ver este elenco de medios de financiación de que habla la Fundación Imagen, ya hablando de otros sectores culturales, como un mercado alternativo, semejante al de canje de deuda por protección ambiental. No sé si conocen bien el canje por deuda por protección ambiental, ¿no? O el pago de créditos de carbono a países que no emitan esos gases a la atmósfera. Es decir, yo vengo de un país, Costa Rica, en este momento, que recibe dinero al no emitir carbono, es decir, ahorrar el carbono y luego venderle ese ahorro del carbono a Alemania o a otro país que necesita en el mercado ambiental del mundo, ¿verdad? No contaminar. Entonces el país contamina y le compra la limpieza a los países que mantienen una ecología razonable. Entonces hay una serie de mecanismos para buscar financiamientos. Desde luego no hay parecido en el ámbito de la cultura. Si estamos pensando que la cultura es como la naturaleza, una reserva de creatividad, no de valor, no se ha creado un mecanismo como el de canje de protección natural por deuda, como en el caso de la naturaleza, en cultura. Entonces no hay algo parecido que se nos dice que juega un papel importante en la cohesión social. Por ejemplo, la cultura tiene muchas funciones, además de lo puramente literario, ¿no? Del goce literario tiene muchas otras funciones. En la salud, es decir, las artes tienen esa función en la salud, en el turismo, en el desarrollo urbano y hasta en la seguridad ciudadana. Los mencioné los saraos. Los saraos, que son sesiones de literatura a viva voz, ¿no? Tienen lugar en barrios peligrosos, en las favelas, barrios marginales, pero que ahora se están llenando cuando hay sesiones, y eso contribuye a la seguridad ciudadana. Es decir, cuando la gente llega ahí hay mayor seguridad, ¿no? Entonces hay una correlación ahí. Pero muy pocos gobiernos obran de acuerdo a su retórica cuando se trata de cultura, de que la cultura es importante. Por lo general, cuando se nombran los funcionarios de la cultura son los últimos, no son los primeros. ¿Y cuántos gobiernos cumplen con la norma, una norma internacional de aportar el 1% de su gasto público a cultura? Casi ninguno. La cooperación internacional, la cooperación española, que sé que es importante acá, es curioso, ¿verdad? Que quienes hayan, en muchos casos, mucho mejor que los gobiernos, que los ministerios de cultura, la cooperación española en los centros culturales de España estaba haciendo un trabajo fenomenal en muchos países que las propias instituciones nacionales no hacen. Ellos suplen en gran parte lo que no aporta el Estado, ¿no? Pero aún hasta, además, España ahora que está en crisis, ¿verdad? Ahí uno puede olvidarse de gran parte de ese apoyo. Pero aún así no pueden aportar todo lo necesario.
razón por la cual buscan fomentar prácticas de sostenibilidad, es algo en que han estado involucrados los centros culturales de España, buscar estas múltiples fuentes de financiamiento. Por esta razón vemos que la mayoría de las iniciativas culturales tienen que recurrir a modelos de negocio con varias fuentes de ingresos. El cuadro muestra los tipos de iniciativa cultural, creo que no son estos. Esto es una diapositiva que correspondía a la venta de carbono, ¿verdad? ¿Se ve? ¿No? Bueno, entonces voy a tener que pasar rápido por eso. En todo caso, lo que yo hice aquí es una clasificación de los distintos tipos de iniciativa cultural. Entonces les puedo leer un poco de esto. Es decir, empezando por las grandes empresas, la lógica de mercado: Alfaguara, Santillana, Sony, Emmy, Warner TV, CNN versus el noticiero local, etc., ¿no? Las grandes empresas que tienen su singularidad, ¿verdad? Una oferta y servicios completos. El perfil del actor es el conglomerado, sobre todo el conglomerado transnacional. El tipo de artista que se promueve es el blockbuster, Shakira, ¿no? O Enrique Iglesias, o quien sea. El perfil de consumo es masivo o de corta cola. No sé si tienen en el mercado cultural que es larga cola y corta cola. ¿Sí? Bueno, la corta cola quiere decir vender millones de pocos productos. Es decir, que Shakira venda 50 millones de CDs es una discográfica solo necesita 4 Shakiras y ya tiene una rentabilidad de millones de dólares o de miles de millones. La larga cola es la lógica que se impone con la diversidad de productos que ahora con internet y las redes pueden tener una capacidad de mercado que no tenían antes. Es decir, que ya no es la lógica de nichos, que el nicho solo para jóvenes de tal edad, etcétera, sino que hay una diversidad. Por eso se llama la larga cola. Es un gráfico de una curva que si esta parte aquí, lo que se vende mucho, genera, digamos, lo que genera Shakira, son grandes ganancias. Hoy en día el mercado puede generar muchas ganancias hasta lo que se ve a estas editoriales que venden 50, 100 o 500 libros. Posiblemente en la literatura no funciona como música, así que no es tan rentable, pero se puede lograr colocar esa diversidad en la larga cola. Bueno, el cuadro muestra los distintos tipos de iniciativas, desde esas grandes que se preocupan de la corta cola, en esa curva, donde se vende mucho, a las bellas artes. ¿Quién financia las bellas artes? El Estado, grandes museos, etc. Es otro modelo. Los independientes, que es producción minoritaria alternativa en general. Los que son anarco, como en música, anarco-punk, que no quieren tener nada que ver con Estado, casi ni con el mercado, ¿verdad? Cultura popular, ¿verdad? Podemos pensar en cultura popular, grupos informales, ya en el sentido más tradicional, bandas, fiestas patronales de los grupos populares, etc. Arte en acción, es decir, son los grupos que se organizan, en algunos casos los saraos, esos de literatura, pero que se consideran como arte en acción, que trabajan con jóvenes y a través de la literatura buscan empoderar a la juventud, ¿no? Modelos mixtos que usan las ganancias para financiar la acción social. Hay grupos que han buscado cierto renombre en la cultura,
ganan dinero, pero también tienen una ONG, pasan el 30% de su dinero a la ONG y hacen trabajo social. Entonces hacen las dos cosas, tienen un pie en el mercado y otro pie en la sociedad. La cultura paralela es la cultura de lo informal, ¿no? Como gran parte de la producción aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, los videos andinos. Los videos andinos no pasan por empresas formales. Es decir, mucha de esa producción se pasa en la informalidad, aprovechando puntos que podrían ser de piratería, pero que no necesariamente lo son. Hay muchas ofertas culturales que pasan por el mismo circuito de piratería sin ser piratería. Si yo produzco un disco, ¿verdad?, para que la gente conozca mi música, digamos un wine pop o algo así, se coloca en el mismo mercado donde están los piratas. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente compra la música. Yo tendría que estar loco para meterme en una tienda donde va a costar $15, ¿no? Si yo quiero que la gente conozca mi música, lo pongo en donde la gente compra. Entonces, eso es lo que algunos han llamado cultura paralela. En literatura, en Brasil, por ejemplo, existe la literatura de cordel, que se vendía así en la calle, ¿no? Entre ambulantes y cosas por el estilo. Y luego los nuevos circuitos, que son los circuitos que se usan la internet, etcétera, para gestionar, como uno que voy a mencionar que es muy importante. Bueno, déjenme pasar rápidamente a mirar la página de esta asociación Caja Lúdica en Guatemala. Si veamos la página de Caja Lúdica, veremos que corresponde a un modelo de pequeña organización que trabaja con todas las áreas culturales, literatura, música, arte, etcétera, y con jóvenes, es decir, busca fomentar competencias artísticas entre jóvenes, pero para crear una cohesión social y sacar a los jóvenes de situaciones de riesgo. Si conocen la situación de 3 países centroamericanos, Guatemala, El Salvador y Honduras, sabrán que están recorridos por pandillas y los jóvenes sufren mucho en ese contexto. Entonces, estas organizaciones buscan darles una alternativa en la cultura, ¿no? Para que no se asocien a las pandillas, sacarlos de las pandillas. Es un trabajo peligroso. Muchos de los que trabajan, jóvenes también de 20 y pocos años, en Caja Lúdica, han sido asesinados por los pandilleros por sacarles a los jóvenes, ¿no? Entonces, a veces el trabajo cultural puede ser arriesgado. En todo caso, Caja Lúdica, asociación civil sin ánimo de lucro, en la que confluyen jóvenes provenientes de distintos estratos económicos, académicos, sociales y culturales, tienen como responsabilidad social aportar a través de la formación integral y la sensibilización artística cultural a la consolidación de la paz y la convivencia. Esto corresponde en el esquema a lo que yo llamaba arte en acción, este grupo. En lo que me queda de tiempo quisiera referirme a 3 tipos de iniciativa cultural que acaso no hayan sido contempladas, ¿no?, cuando uno piensa en cultura. El modelo mixto de empresa y ONG que acabo de mencionar, la cultura paralela como el video andino, el wine pop, y los nuevos circuitos locales, que son globales y locales a la misma vez, redes. Creo que es importante tenerlos en cuenta, pues cada vez ocupan más importantes franjas de la cultura local, por no decir comunitaria. ¿Acaso habría que inventar una nueva categoría para comprender bien lo que representan estos circuitos? No creo que quedan... Bueno, son artistas... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de artistas visibles, y cuando hablo de artistas estoy hablando de músicos, literatos o lo que sea. ¿Son artistas visibles con una fuerza dentro de sus sociedades? ¿O están separándose los artistas en circuitos desconectados de la gente normal y las realidades diarias? ¿Qué artistas contribuyen a la sociedad en América Latina hoy en día? Por supuesto,
encuentros como este, ¿no? Se interesan en artistas que desarrollan la competencia artística, pero a menudo la social, como se mencionó al principio. Los organizadores hablaron del descubrimiento, redescubrimiento de identidad, la democracia, etc. Ese es uno de los componentes sociales de esto. Desarrollo como artistas y no necesariamente como trabajadores sociales o activistas políticos. Es decir, ¿qué es lo que aporta el arte? Bueno, empiezo con un grupo que voy a mencionar, Afro Reggae. Afro Reggae, ¿conocen a alguien aquí Afro Reggae? Una persona. Bueno, Afro Reggae es un grupo hoy día de multidisciplinario, pero que nació en una favela de Río de Janeiro debido a una masacre. Es decir, en las favelas, hay como 1000 favelas en Río de Janeiro, y ahí tienen sus sedes las bandas narcotraficantes. Y a menudo, cuando hay bandas narcotraficantes rivales, los barrios se convierten en barrios rivales. Y la policía además entra, la policía es corrupta, entra y a veces busca venderles armas a los narcotraficantes, contra los cuales luego tienen que luchar, o llevarse las drogas y venderlas a ellos. Pues eso pasó, entró la policía para captar una carga un cargamento de drogas, y los narcotraficantes mataron a 4 policías. Al día siguiente llegaron centenares de policías y mataron a 21 personas inocentes en la plaza central de esta favela. Surgió un movimiento de solidaridad muy importante en ese momento, y un DJ decidió que tenía que hacer algo, sintió un compromiso, entró en la favela y empezó a organizar a los jóvenes, desde chicos de 7 a 15, 20 años de edad, para entrenarlos en música. Y empezaron de una manera muy rústica, batiendo latas. Pero este joven DJ desarrolló, no sé cómo, una competencia en buscar, en crear, aprovechar redes de colaboradores. Y debido a que estos chicos habían salido en la noticia, entonces él consiguió la colaboración, que es una cosa importante de la gestión, de artistas reconocidos, del cantante Caetano Veloso, del que fue el ministro de Cultura Gilberto Gil, políticos, abogados, etc., para ayudar a que estos jóvenes se formaran. Con el tiempo, estos jóvenes se convirtieron en músicos y lograron lanzar algunos CD, pero también el hecho de que provenían de ese contexto les dio, ¿no?, una celebridad en lo social, además de la celebridad como músicos. En todo caso, este DJ tenía la idea de que el 30% de los ingresos por los shows y los CDs, etc., podrían ponerse en una ONG, y la ONG trabajaría con los jóvenes en cuestiones como capacitación para que luego lo que se llaman exámenes vestibulares para entrar en la universidad. En esta favela jamás había habido un chico que hubiera entrado en la universidad. Entonces, este grupo, que es de cultura, también se ocupó de eso. Con el tiempo se han hecho famosísimos, tienen grupos aliados en otras partes de Brasil, se hicieron, es decir, a partir de lo que hacen, que es música pero también letra, han captado mucho la imaginación y han logrado hasta llegar al punto de negociar con la policía para un tratamiento menos brutal contra los jóvenes. La policía suele, de un joven negro, la mayoría de los favelados son negros, suele maltratarlos, ¿no?
Entonces, ha habido una serie de acciones. Una de las más importantes es que, como en el caso de los saraos, que son las sesiones de literatura viva voz, ellos también han logrado atraer a las clases medias. La sociedad latinoamericana está muy dividida entre las clases medias blancas y los otros. Han logrado que se interesen por la música o los eventos culturales, que las clases medias vayan a la favela. Entonces, la actividad cultural va conectando jóvenes que están muy divididos, ¿no? Que tienen intereses muy distintos, pero que la celebridad que ha logrado Afro Reggae ha atraído mucho. Estos son los CDs, la nueva cara a la izquierda, la nueva cara de la favela, una favela ya creativa, que atrae, ¿no? Y ningún motivo explica la guerra, es decir, la guerra interna de las favelas. Los CDs han sido CDs que tratan mucho de su contexto. Entonces, lo interesante es que ellos han logrado posicionarse para echar luz sobre lo local, a la misma vez que tienen redes mundiales. Bueno, además de negociar con la policía, tener programas universitarios que han logrado eso. Este chico jamás terminó la secundaria y ha logrado, digamos, en lugar de ser el letrado que desciende y busca empoderar al pobre, es al revés. Este chico viene desde abajo, ¿verdad?, atrayendo a los de arriba, estableciendo relaciones y abriendo espacio. Hoy tiene un programa de televisión, ¿verdad?, que se llama Periferia, sobre las periferias del mundo. Entonces, no solo las periferias de Brasil, sino las de la India, de África, de Estados Unidos o lo que sea. Es decir, es un programa que entonces se enfoca en problemas comunes en todo el mundo. Su capacidad de gestión es que han logrado juntar los $6 millones para poner este centro cultural en medio de la favela, donde nunca había habido ese tipo de centro, y un centro de primera clase para los favelados, pero donde también llegan nosotros, ¿no? Es crear una conexión social. De hecho, su programa se llama Conexiones Urbanas, porque va conectando las diferencias en la sociedad. Bueno, siguiendo con ese trabajo con la policía, ahí, trabajo con la policía. Tengo un apartado que no voy a entrar, que tiene que ver con la música paralela, la cultura paralela. Es el Tecnobrega en Belén, Bucará, el Wine Pop aquí. Es decir, cómo es que los artistas de la cultura paralela, ¿verdad?, han logrado promocionarse, ¿no?, hasta tal punto que hay programas de miniseries de televisión, etcétera, ¿verdad?, donde uno ya ve algo distinto. En lugar de, si uno compara lo que podría ser una miniserie con gente que canta, ¿no?, guaynos o tipo de música popular acá, con México, uno ve la gran diferencia. En México no se ve. Si uno ve una telenovela, una serie mexicana, todos son blancos, rubios, es decir, no hay ninguna presencia de la mayoría del mexicano en los medios televisivos mexicanos. Entonces, es importante en relación qué capacidad tiene la cultura de diversificar la esfera pública. Entonces, a partir de la cultura popular, como en el caso de Afro Reggae, con algunos ejemplos de lo andino, se logra eso. Salto del micromuseo, aquí están los ejemplos que ustedes conocen, ¿no?, con sus vestidos típicos, etc., donde se vende todo. Y luego, para llegar al ejemplo más importante, de donde se junta todo, que es el circuito fuera del eje, así se dice en portugués, circuito fuera del eje.
Ahora, lo interesante de esto es que son jóvenes que querían realmente tener una incidencia en un contexto donde no había recursos y donde no eran considerados importantes. Entonces, una ciudad que se llama Cuiabá, Mato Grosso, en el estado de Mato Grosso, digamos, hacia esa parte de Brasil que colinda con Bolivia. Estos chicos eran chicos universitarios de 20 años de edad y querían armar un festival de música independiente. No tenían los recursos. Empezaron a buscar capacitación e inventar un modelo de gestión que se basa en parte en el trueque de servicios. Si tú eres un músico, digamos, tú eres un bajista, tú eres un diseñador, tú eres un ingeniero de sonido, el otro es alguien que hace publicidad, nos canjeamos los servicios, ¿verdad? Y luego llevaron ese modelo de canje entre ellos a la comunidad. Llegaron al restaurante, al supermercado, a la tienda de discos y otros. Nosotros queremos comprar discos, comida o lo que sea, con una moneda que acabamos de crear, que es la moneda que nosotros usamos para intercambiar nuestros servicios. Es decir, yo ya no solo intercambio un diseño por un trabajo de sonido. Yo lo que te hago es que te doy, se llama un cubo, porque el espacio se llama cubo, un cubo que equivale a un real, y luego tú vas a la tienda y compras algo con ese cubo, si el dueño acepta eso. Bueno, aceptaron una serie de negocios. Eso les dio valor económico a los jóvenes de 20, 21 años que todavía no tenían posibilidad en el mercado de trabajo. Fueron armando sus primeros festivales y, claro, ganando algún dinero en divisa normal de ese trabajo, y con el auge del Partido de los Trabajadores y el nuevo régimen de gestión con los puntos de cultura y otras convocatorias, también consiguieron ganar dinero de convocatorias federales o de la ciudad para armar eventos. Así fueron ganando dinero de varias fuentes, inclusive de algunas empresas privadas. Entonces, de dinero que generan en su propia actividad, que la gente llegue y pague una entrada, o la cerveza, como aquí en los conciertos, ¿verdad?, de la música popular, la gente consume cerveza y el músico se lleva un porcentaje de la cerveza, de la venta. Entonces ellos también. Al cabo de unos años de diálogo con grupos parecidos en otras ciudades periféricas, por ciudad periférica, según fuera de ley, porque no son Río y Sao Paulo. Es decir, es la diferencia de ser Lima y no ser Lima en Perú. ¿Dónde está toda la actividad cultural importante en el sentido de las casas de show y no sé qué aquí, ¿no? En Lima. En Brasil sigue siendo Río y Sao Paulo, como otras ciudades menores. En todo caso, como otras ciudades fueron armando circuitos, y hay como, hoy en día, para acortar esto, hay 73 grupos en todos los 27 estados de Brasil, que hoy día manejan más de 1000 bandas, y han pasado de Brasil a operar en Argentina, Uruguay, Bolivia y 5 países centroamericanos, más, creo que en todos los 7 países centroamericanos. Y organizan el festival de rock más grande de América Latina, que se llama el Grito Rock. Bueno, ellos, cuando se dieron cuenta, bien, otro componente importante es que en paralelo fueron creando un sistema de gestión, de administración, con software de fuente abierta, que está en las redes. Es decir, quien quiera aprender a hacer eso para administrarse bien, está en la red, en los circuitos fuera de ley, lo puede encontrar y ver cómo se administra. Bueno, eso es lo que mantiene esa posibilidad de administrar 1000 bandas, estar en 8 países, etcétera, es justamente
tener ese aparato de administración y gestión. Cuando se dieron cuenta de que ellos estaban empleando una enorme creatividad en la administración, se dieron cuenta que ya no estaban tan atados a la idea de que ellos eran gestores de música y entraron en cine, literatura, artes visuales, etc. Hoy en día están moviendo, revolucionando eso. Se dieron cuenta de su capacidad y empezaron a intervenir en el diseño de políticas públicas, en los debates que tienen que ver con las leyes de cultura, con la ley de propiedad intelectual, ¿verdad? Hasta tal punto que el coordinador, que ahora tiene 29 años, está apareciendo en un congreso sobre el futuro de América Latina en Sao Paulo, junto a Fernando Enrique Cardoso. En la misma mesa está el coordinador del Circuito Fuera del Eje y Fernando Enrique Cardoso, el expresidente viejo, y el joven gestor de una red, hablando de ese futuro. Entonces, lo interesante de ellos es que, como en el caso de Afro Reggae, han creado una red compleja, porque en esa red están una serie de actores complementarios que ayudan a que tenga sustentabilidad esos proyectos, ¿no? Y lo más importante es que abren esos campos de la diversidad. Es decir, cuando ellos se ocupan de música, ahora de literatura o de artes visuales o de cine, entran actores nuevos a circular no solo en la red, sino en los puntos de debate y de exhibición o de publicación. Los saraos entran ahí. Entonces, estos, como ya dije al comienzo, estos son jóvenes de clase media, universitarios, pero se dieron cuenta que si ellos realmente querían incidir socialmente, necesitaban conectarse con la otra mitad, o no, el otro 80% de Brasil, ¿verdad? Que son los pobres y las clases obreras. Y ahí hicieron un acuerdo con una organización parecida a Afro Reggae, que se llama CUFA, Central Unida de las Favelas, que tiene que ver con gente de periferias, en el sentido de periferias pobres, no de las periferias apartadas, y trabajan conjuntamente, así, dándole atención no solo a los gustos propios, que el gusto del joven universitario es algo como el rock independiente, el gusto del favelado es más como el hip hop, algo por el estilo. Entonces, trabajando la diversidad de gustos, tanto en música o arte y en los saraos. Entonces, los saraos se han convertido en un punto de gran creatividad, porque uno va a un sarao y puede, si estuviéramos no en Brasil, sino en América Latina, tener un poema de Oscar Ján o de Gonzalo Rojas de Chile, por ejemplo, junto a un joven de 12 años que se levanta y hace un hip hop o lo que sea. Es decir, una diversidad con un respeto que uno ve dirigido hacia todos los que se presentan, ¿no? Entonces, estas redes complejas, veo yo, son las que están en este momento, y lo es importante, tanto en el caso de Afro Reggae como en el Circuito Fuera del Eje, son jóvenes que están inventando nuevos procesos de gestión para impulsar la cultura en todas sus disciplinas. Gracias. Bueno, muchas gracias, George. Vamos a dar inicio a algunas preguntas que el público pueda hacer. El público que se interesa en hacer una pregunta, levante la mano. Sí. Por favor, pueden levantarte y acércate. El micro no llega, el micro de que se tenés en el ámbito. Entonces, creo que sí. Bueno, la pregunta viene más por el lado de la comunicación. Sí. ¿Dónde es que queda entonces el papel de los medios de comunicación masivos que no sean las redes sociales en internet, sino el papel de los medios
rentable y tenga una viabilidad. Sí. Bueno, hay varios modelos. El Alfa Omega lo consiguió entrando en la televisión, ¿verdad? Es decir, ahí ellos construyeron una celebridad artística social. La celebridad, como sabemos, es una moneda que circula, es un capital. Así que ese es el lado de ellos. Circuito Fuera del Eje ha construido radios y televisiones en internet, ¿verdad? Y está buscando que esas radios y televisiones pasen por las públicas de los distintos municipios o estados del Brasil. O sea, hay eso. Otra plataforma que no mencioné porque tampoco quería extenderme más de lo que me extendí, que se cree, lo impresionante que voy a decir ahora es que las tecnologías son rápidas. Piensen que Facebook empezó hace, qué sé yo, 5 años y ahora tiene casi 1.000 millones de usuarios, ¿no? En Brasil, un joven antropólogo se dio cuenta del gran dilema que tienen todas las sociedades latinoamericanas, es que las culturas locales no son reconocidas. Y él creó una plataforma en internet que se llama Overmundo, una suerte de Facebook. Overmundo, entonces, es donde uno ve una cantidad de literatura, de video, de música, de otras disciplinas. Fue creada en parte con financiamiento del Estado, de Petrobras, que es una empresa público-privada, y era para suplir esa necesidad. Desde que él y sus equipos crearon eso, la cuestión tecnológica va desarrollándose aceleradamente y está un poco, digamos, desactualizada esa iniciativa, pero fue una iniciativa que en su momento tuvo ese impacto. Las colaboraciones para publicaciones, por ejemplo, los saraos. Los saraos se hacen los videos de las sesiones, pero también se publican las antologías o los libros de los que participan. Así que en ese caso va pasando un poco de la performance del recital al libro, en lugar de al revés. Uno no llega con el libro hecho, sino que a partir de esa actividad se crean las condiciones. Y hay una serie de organizaciones que consiguen los financiamientos para publicar tanto el CD como el DVD como el libro. Y de hecho, en Sao Paulo hay una, se llama la librería de las periferias, no se llama en Sao Paulo, es la librería de las periferias, pero tiene otro nombre, se llama Suburbano Convicto, que tiene un doble sentido, ¿verdad? Es un suburbano, sí, pero convicto quiere decir porque fue a la cárcel o porque está convencido de la importancia del suburbano. Entonces, es el doble sentido. Y ahí lo interesante para dar una idea de cómo funciona la literatura en este contexto, entras en esta librería y encuentras un CD del grupo más importante de rap de Brasil al lado de uno de estos libros de literatura de los saraos, al lado de un libro de Kafka. ¿Por qué Kafka? Porque también es un escritor, entre comillas, periférico. Entonces, en esa librería, que es una librería bien curada, es decir, no es como una librería normal donde uno va y ya está todo catalogado tradicionalmente, sino es una curaduría sobre el sentido de la periferia y donde juntan una diversidad de... Entonces, estos actores son actores que se conocen o que entran en red. Puedo añadir a lo de la librería esta una editorial que se llama Aeroplano, que es dirigida por la gurú de los estudios culturales brasileños, que es Eloísa Buarque de Holanda, prima del Chico Buarque de Holanda, ¿no? Que es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Bueno, ella creó esta librería, esta editorial, con varias líneas editoriales. Una se llama Tramas Urbanas, donde están todas las cuestiones periféricas, pero en diálogo. Es decir, lo interesante para mí, tanto la experiencia de Afrored como del circuito fuera del eje y como de esta editorial, es que no son estancos, es decir, no es literatura solo para periféricos, sino que desde allí se va juntando y entrando en diálogo con otros estilos, otros intereses. Y hay como un espíritu de crear no una comunidad homogénea, sino una comunidad de debate de diferencias, que es lo que uno ve en estos ejemplos. Entonces, y esta gente se llega conociendo y entra en red, y entonces en estas redes muy ricas uno va viendo cómo se posiciona uno, las oportunidades que se abren. Me parece que esta estructura de red es muy importante para abrir posibilidades. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría saber si es que el modelo que ha planteado funciona solo para las sociedades modernas o en vías de modernización como la nuestra, ¿no? Como la latinoamericana. Bueno, yo creo que los modelos son Brasil, bueno, uno puede decir que sí, hay una diferencia entre Brasil y Perú, Brasil y Honduras, ¿no? Pero la situación es semejante. La diferencia es que en los últimos 8 años Brasil ha tenido la suerte de tener un gobierno que logró, ¿verdad?, aumentar el PIB y a la misma vez incidir fuertemente en la sociedad. Mira que todo el mundo sabe que 20 millones de personas salieron de pobreza en Brasil. O sea, ha habido un cambio. Entonces, no estoy seguro de, cuando me dices de modernidad, yo no veo una diferencia tan grande entre los desafíos de Brasil y los de Perú o los de Honduras. Entonces, el modelo del que estoy hablando es el tipo de modelo que se da en estas sociedades. De la actualidad, ¿no? En la actualidad, no estoy hablando del pasado. No hablé de otra experiencia de red que se llama Cultura e Integración de Centroamérica, que entra dentro de Centroamérica, es un lugar mucho más humilde que Brasil o Perú, ¿no? Nicaragua y Honduras son los 2 países más pobres del continente después de Haití. Entonces estamos hablando de situación bastante, una palabra que no me gusta usar, subdesarrollada o no suficientemente desarrollada, etcétera, donde se están dando estos procesos en este momento, en gran parte debido a la inactividad y la ineficiencia e incapacidad de los gobiernos de crear algo útil para la ciudadanía. Y, interesantemente, estas redes, como la que mencioné fuera del eje, están relacionándose con los centroamericanos. O sea, claro, no puede clonarse. Centroamérica y Brasil son, ahí sí, un mundo bastante diferente, pero están negociando sus diferencias y están aprendiendo los unos de los otros. En este momento se está dando una actividad muy interesante entre los brasileños y los centroamericanos. Entonces, yo creo que este trabajo de red que venía mencionando está creciendo en estos contextos. Y de hecho, esto no es lo que se hace en Europa y esto no es lo que se hace en Estados Unidos. Esos son mundos muy distintos. En Estados Unidos no se hace esto porque el mercado lo maneja todo, ¿no? En Europa el Estado financia casi todo.